Neville Goddard, 12 de diciembre de 1969. El misterio de la vida. Las palabras de aquel en quien se desplegó el gran misterio de la vida son enigmáticas. Y el evangelista que escribió los evangelios mantuvo ese gran misterio tal como fue contado. En el capítulo 17 del libro de Juan, él está hablando a Dios el Padre, la profundidad de sí mismo, diciendo: ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El único nombre que puede unirnos y hacernos uno es Padre. Cuando tú y yo descubramos que realmente somos el Padre, entenderemos el misterio de la vida. Ahora él hace esta declaración: yo los he guardado y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ten en cuenta que esto no es historia secular, sino historia de salvación. Entonces, ¿quién es este hijo de perdición que se pierde? Los eruditos afirman que es uno llamado Judas, pero eso no es cierto. Si quieres acercarte a la respuesta, lee el Salmo 18, que se repite en el capítulo 22 de 2 Samuel. Este es un himno que David canta, alabando al Señor por salvarlo de la muerte y la destrucción. Y la palabra perdición significa muerte y destrucción. Permíteme tomar estas palabras enigmáticas y mostrarte lo que realmente significan. El hijo de perdición es aquel que escucha, pero se niega a aceptar la revelación cristiana. El capítulo 2 de 2 Tesalonicenses nos dice que el inicuo, el hijo de perdición, se manifestará y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá con su aparición y su venida. Te cuento la historia de la salvación como la he experimentado. Puedes negar mis palabras, o estar de acuerdo con ellas. Aquellos que me niegan son el anticristo, el hijo de perdición. Ellos mismos no serán destruidos, porque el misterio de Cristo se desplegará en ellos. Más bien, el estado de conciencia en el que habitan se perderá para ellos, porque ninguno he perdido sino el hijo de perdición. Ningún individuo será o puede ser destruido, porque es un hijo de Dios. Puede caer en el estado conocido como el hijo de perdición, y mientras esté en él, negar completamente que esta increíble historia sea verdad. Pero cuando se despierta en él y se vuelve verdad, entonces no tiene a dónde ir sino a admitir la experiencia. Si te cuento la increíble historia y piensas que es tonta, no me preocupo, pero confío en que va a suceder en ti, y cuando lo haga, lo que pensaste antes no importa. Y así es con otros que vienen después de ti, cuando se enfrentan a la experiencia, sus pensamientos y creencias cambian. Todos serán salvados, y lo único que se pierde es el estado de conciencia en el que vivía el individuo cuando escuchó la historia de la salvación y no pudo aceptarla. El hijo de perdición no tiene nada que ver con ningún Judas, porque él es el que traiciona el secreto mesiánico. Nadie podría traicionarte nunca excepto tú mismo, porque nadie conoce tus secretos sino tú mismo. Judas es Judá, el cachorro del león. Él es el único hijo nombrado en la genealogía de Jesús. Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Judá es el que conoce y cuenta el secreto. El hijo de perdición no es un hombre individual que puede ser destruido, porque cada niño nacido de mujer es un hijo de Dios, y se necesitan todos sus hijos para formar a Dios, como se nos dice en el capítulo 32 de Deuteronomio. Ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y cada niño nacido aquí es una emanación de un hijo de Dios. La palabra Elohim, traducida como Dios, es una palabra plural. Se nos dice que en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces los dioses, Elohim, descendieron y se enterraron en la humanidad, y ningún hijo puede perderse, solo el hijo de perdición, el estado de conciencia que rechaza y niega la revelación cristiana. Puedes cuestionar cómo un hombre puede ser consumido en el fuego, convertirse en polvo y aún así sobrevivir, pero te digo, todas las cosas son restauradas a la vida por la semilla del pensamiento contemplativo, incluso la pequeña flor descartada. Eso es restauración, pero estoy hablando de resurrección donde el Hijo es resucitado, no el cuerpo de carne y sangre que lleva aquí.
El que ocupa un cuerpo que siempre es restaurado, es un hijo de Dios atravesando el mundo de la muerte. Y cuando su viaje termina, despierta de su gran sueño de muerte por las señales de vida que siguen. Ahora, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, Jesús habla de sí mismo en el futuro, diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús siempre está viniendo, siempre despertando, en el hombre. El gran misterio llamado Navidad es el comienzo de las señales de fe que muchos rechazarán, como se nos dice en el capítulo 2 de Lucas. Cuando Simeón tomó al niño pequeño en sus brazos lo llamó una señal para la caída y el levantamiento de muchos en Israel diciendo, pensamientos de muchos corazones serán revelados. Esto es cierto, porque he contado la historia y algunos la han aceptado mientras otros la han descreído. Pero incluso aquellos que la niegan ahora algún día se sacarán a sí mismos del estado de perdición al encontrar que Jesús se levanta en ellos como su propio ser. Entonces, por el aliento de su boca, la palabra de Dios, la perdición será asesinada por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra no puede volver vacía. Debe cumplir aquello para lo cual fue enviada. El Evangelio es la palabra de Dios que en realidad se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en la palabra. Enviándose a sí mismo al mundo como hijos, Dios se eleva de nuevo a la conciencia de ser el Padre. Ahora Él nos dice, cuando me ves a mí has visto al Padre, ¿cómo puede ser esto? Cuando me ves a mí te conoces a ti mismo. Nunca verás al Padre fuera de ti mismo. Si alguien viniera diciendo, Señor, allí está, o aquí está, no le creas porque nunca encontrarás a Dios fuera de ti mismo. Él se levantará en ti y lo conocerás solo cuando su único hijo engendrado, David, se pare frente a ti y te llame Padre. Entonces y solo entonces podrás decir, he encontrado a David, el hijo de Isaí, yo soy, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. En el estado de conciencia llamado el hijo de perdición no puedes creer mi increíble historia. Pero el estado será destruido por el aliento de su boca, mientras su palabra se despliega en ti. Aunque lo negaste antes de la erupción de la palabra en ti, después de experimentar todo lo que se dice de Jesucristo, sabes que eres Él, y no puedes negarlo. Así que el hijo de perdición es el único que es asesinado, el único que se pierde. Es parte de la obra. Todos los llamados por cualquier nombre son salvados, porque ya ha sucedido y continuará sucediendo, porque yo estoy en ellos y ellos están en mí. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado. Ese nombre es Padre. Los he guardado en el nombre que me diste diciéndoles que ellos son el Padre, y se están moviendo hacia el descubrimiento de ello. Aunque algunos no me creyeron, los he guardado y ninguno de ellos se ha perdido sino el hijo de perdición, para que la Escritura, que es tu palabra, se cumpliera. Les dije tu palabra como la experimenté. Les interpreté tu palabra, y Padre, ellos la escucharon. Algunos la rechazaron y algunos la creyeron. A pesar de aquellos que la rechazaron, permíteme decir, no pueden morir, porque son mis hermanos ya que descendimos juntos a este estado fragmentado. En la sección de reseña de libros del Los Angeles Times de esta mañana, se imprimieron varios de los poemas de Robert Graves. Mientras los leía, este pequeño verso se destacó y mi corazón saltó dentro de mí. Estas son las palabras, si las recuerdo correctamente. Aférrate con ambas manos a ese amor real que solo como sabemos con certeza restaura la fragmentación en verdadera unidad. ¡Qué revelación! Los grandes poetas son los que ven tan claramente. Y aquellos que tienen la capacidad de usar las palabras, como Robert Graves lo ha hecho, lo dicen tan hermosamente. En el mundo el uno está fragmentado en los muchos. Independientemente del pigmento de tu piel, tu raza, tu nación o creencia, el mundo es la roca fragmentada que vi en 1934. Durante ese tiempo yo era bailarín. El país estaba en la profunda depresión, y la gente no podía permitirse pagar para ser entretenida por un bailarín. Vivía en un apartamento en el sótano en la calle 75 en la ciudad de Nueva York, sin saber de dónde vendría el próximo dólar. Sin embargo, no me desesperé,
sino que me senté en el silencio y cerré los ojos tranquilamente. No estaba pensando en nada en particular, solo descansando con los ojos cerrados, observando las nubes doradas que siempre vienen, mientras todas las oscuras circunvoluciones del cerebro se vuelven luminosas. Mientras contemplaba esta luz dorada y líquida, un cuarzo de aproximadamente 20 de diámetro apareció repentinamente, luego se fragmentó en innumerables partes. Mientras observaba, se reunieron en una forma humana sentada en la postura del loto. Sorprendido, me di cuenta de que me estaba mirando a mí mismo, pero un yo que contenía tal majestuosidad de rostro y belleza de rasgos, que nunca podría haber creído posible. No había nada que pudiera haber añadido a esa perfección para mejorarla. Me estaba mirando a mí mismo en profunda meditación, no como un pedazo de arcilla, sino como una estatua viviente. Luego comenzó a brillar y aumentó en luminosidad hasta alcanzar la intensidad del sol y explotó, y desperté para encontrarme todavía sentado en mi silla en mi pequeño apartamento del sótano en la ciudad de Nueva York. Volviéndome a las Escrituras, leí el capítulo 32 de Deuteronomio, de la roca que te engendró, te has olvidado y del Dios que te dio a luz no te acuerdas. Luego en el 10 de 1 Corintios, leí, bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora sé que dentro de todos está Cristo, la roca que nunca falla. En 1929, el mercado se desplomó, y 17 millones de hombres quedaron desempleados. En ese momento solo teníamos una población de tal vez 130 millones, mientras que hoy somos 204 millones. Nuestros graneros estaban llenos, pero la gente no podía pagar los impuestos u obtener el dinero para distribuir la comida. Para 1934 ya había pasado por 5 años de la depresión, así que no estaba preocupado por mi próxima comida, o mi próximo trabajo para el caso. Solo estaba descansando, porque para este momento la depresión era un estado mental. Así que, como hacía diariamente, me senté en mi silla y dirigí mi atención hacia adentro, hacia mi cerebro, y contemplé en mi interior. Entonces, como siempre, las nubes comenzaron a aparecer, volverse luminosas y moverse en una hermosa, ondulante y dorada luz líquida. Luego vino la roca. La imagen perfecta de las Escrituras. Y la roca era Cristo. Él se formó a sí mismo en mí, pero yo como un ser perfecto. Todos están destinados a tener estas experiencias. Son enigmáticas pero, por suerte para nosotros, aquellos que registraron la historia en los evangelios mantuvieron el misterio en las palabras, y no trataron de explicarlas en detalle. Muchos lo negarán, pero no están perdidos por su negación, porque nada se pierde sino el hijo de perdición, la creencia en la destrucción y la muerte. Todos, viendo a sus amigos partir de este mundo, tienen que admitir para sí mismos que las cosas mueren. Bajamos a un mundo donde todo muere, sin embargo, te digo, nada realmente muere, sino que regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Pero ese no es el misterio de la Navidad. Te digo, Dios mismo está alojado en lo que parece morir. Él está soñando este sueño de muerte que llamamos vida. Un día despertará a través de una serie definida de eventos, comenzando con su resurrección. Blake afirma que el sueño de la muerte es de 6.000 años. No sé cuánto duró mi sueño, pero sé que cuando desperté parecía como si hubiera estado allí por una eternidad. Mi cráneo estaba completamente sellado, pero tenía un conocimiento innato de qué hacer. Empujé la base de mi cráneo y algo cedió, dejando un agujero por el que me apreté y salí de ese cráneo, justo como un niño sale del vientre de su madre. Entonces la imagen de las Escrituras, como se cuenta en el capítulo 2 del libro de Lucas, me rodeó. Sostuve la señal, el pequeño niño envuelto en pañales, en mis brazos y vi a los 3 testigos del evento, aquellos a quienes se les dijo que vayan rápidamente a Belén donde encontrarán una señal de que un Salvador ha nacido este día. Dios es el Salvador del mundo como se nos dice en los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador y fuera de mí no hay Salvador. El nombre del Salvador es Yo soy. Es Dios quien despertó cuando yo desperté en mi cráneo.
En el libro de los Salmos, a Dios se le dice, despiértate, ¿por qué duermes, oh Señor? Es Dios quien duerme y sueña el sueño de la vida, animando el mundo de la muerte hasta que despierta dentro del cráneo del hombre donde primero entró. Su salida de esa tumba es el nacimiento que ahora celebramos el día 25 de diciembre. Esto es seguido por la gran revelación del recuerdo, porque en ese día el Hijo de Dios, David, revela tu paternidad. Después de esta revelación entenderás las palabras del poema de Robert Graves que he citado, porque sólo entonces conocerás la verdadera unidad. Si yo soy el padre de tu hijo, y uno que conoces que no es el orador es el padre de nuestro hijo, ¿no somos un solo padre? Así que al final solo hay un cuerpo, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Un cuerpo cayó. Su fragmentación es la humanidad. Todos somos hijos de Dios siendo recolectados y devueltos a la verdadera unidad como Dios el Padre. Habiendo interpretado todos los papeles, el bueno, el malo y el indiferente, tu Hijo revela tu paternidad. Cuando estas señales te confrontan, tu viaje está en su fin. El cristianismo se basa en la afirmación de que una serie de eventos sucedieron en los cuales Dios se reveló a sí mismo en acción para la salvación de sus hijos. Dios trae a todos los hijos de vuelta dándoles a sí mismo, y se necesitan todos los hijos para formar a Dios, así que al final solo hay Dios el Padre. Se necesita uno que haya experimentado las Escrituras para explicarlas. ¿Quién habría creído que el tercer capítulo de Juan podría ser literalmente cierto? Llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Sé que esta verdad por experiencia porque yo, un Hijo del Hombre, fui levantado en forma de espiral, justo como una serpiente de fuego, directamente hacia el reino de los cielos, que está dentro, como se nos dice en el libro de Lucas. Como el templo del Dios viviente, mi cuerpo se partió de arriba a abajo, y yo, el Hijo del Hombre, me elevé a ese estado celestial como una serpiente, mientras reverberaba como un trueno. ¿Y quién hubiera pensado que cuando el Espíritu Santo desciende, es en la forma corporal de una paloma, pero lo es? El Espíritu Santo te ama tanto porque has terminado el trabajo que tú mismo te propusiste hacer, que penetra el anillo de ofensa para demostrar su amor. Nosotros, una hermandad de uno, acordamos soñar en concierto antes de descender y fragmentarnos. En este mundo somos aparentemente seres separados, en guerra unos con otros, y sin embargo no hay otro porque eventualmente seremos el Padre del único Hijo de Dios. Así que, aférrate con ambas manos a ese amor real que solo como sabemos con certeza restaura la fragmentación en verdadera unidad. Aquí hay uno que se para frente a ti y habla de estar aquí, sin embargo te dice que ha de venir. Luego hace la pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Así que siempre está viniendo, siempre despertando, y uno en quien despierta se vuelve a su círculo inmediato y se pregunta si alguien le creerá. En la historia, Jesús es un bebedor de vino, un glotón, un hombre del mundo que ama a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos y a todos los pecadores. Él ha despertado en mí, y porque a mí también me gusta una buena cena, una buena botella de vino y unos buenos martinis, mi testimonio es descartado, y soy considerado un impostor, porque este no es un concepto popular de lo que Jesús debería ser. Pero te digo, si alguien te dice, ven, lo he encontrado, no vayas, porque Dios no puede ser encontrado en ningún lugar sino dentro de ti. Él está enterrado en ti, despertará en ti, y se levantará en ti, como tú. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Has visto su rostro? Es justo como el tuyo, pero elevado al enésimo grado de perfección. Él es la roca, y la roca es Cristo. Hemos olvidado la roca que nos engendró, y no nos acordamos de la roca que nos dio a luz. Esa roca fue fragmentada, y olvidaste que el mundo a tu alrededor no era nada más que tú mismo proyectado. Así que has luchado contra sombras, creyendo en el aparente otro, cuando alojado dentro de ese aparente otro está el único Dios, y tú eres Él. La misma serie de eventos despertará en Él como lo hará en ti, y al final todos nos conoceremos. Aunque sé que soy Dios el Padre,
y tú sabes que eres Dios el Padre, no hay pérdida de identidad. Y por toda la identidad de la persona, hay esta extraña, peculiar discontinuidad de la forma terrenal. Llevarás tu rostro terrenal, elevado al enésimo grado de perfección. Tendrás una voz humana y manos, pero tu cuerpo es indescriptible. Es sabiduría y por encima de todas las cosas, es amor. Todos en el universo experimentarán el misterio que ahora estamos a punto de celebrar, llamado Navidad. Esto no es un pequeño día que tuvo lugar de una vez por todas hace 2000 años. Siempre está teniendo lugar, porque es la venida de Dios, despertando dentro del hombre. Si Él no estuviera en ti, no podrías respirar. Así que mata al hijo de perdición por el aliento de su boca, y lo destruye por su aparición y su venida. Dios el Padre está dentro de ti, emanando la prenda que estás vistiendo. Él se adhiere a ella, y tú, a su vez, te adhieres a Él, hasta que un día aprendes a amar solo a un ser, y ves a ese ser reflejado en todas las cosas. Aférrate a Él. Su nombre es Yo Soy. Él ama su emanación y se adherirá a Él y se convertirán en uno. Entonces Él despierta, vistiendo ese rostro individualizado que es perfecto. Te encontraré en la eternidad y te conoceré, pero por toda la identidad de la persona, habrá una discontinuidad de forma. Una forma que es gloriosa más allá del sueño más salvaje del hombre. La forma es todo poder, toda sabiduría y todo amor. Descendimos a propósito a este mundo para lograr ese fin. Espero que cuando te reúnas el día de Navidad para celebrar con tu familia y amigos, recuerdes lo que realmente significa la Navidad, y sepas que todos los presentes tendrán esta experiencia. Ellos, también, despertarán para ser Dios el Padre. Esto lo sé, y porque solo hay un Padre, Él es uno con el mundo. Todos los hermanos volverán, y al volver serán Dios el Padre, porque fue el placer y la voluntad de Dios darse a sí mismo a todos sus hijos, así que cuando todos regresen, son Dios mismo. Ahora vayamos al silencio.